Bienvenidos a la clase número 3 de Hermenéutica Bíblica aquí en el Seminario Teológico Talmud. En esta clase de hoy día, las clases anteriores hemos conocido las reglas básicas principales para la interpretación de la Biblia y en esta clase vamos a conocer un poco de las dispensaciones, que es un tema bastante recurrente en muchas partes y que por lo general la gente no entiende. Entonces, las dispensaciones están ahí. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia, la segunda de la conciencia, la tercera del gobierno humano, la cuarta de la promesa, la quinta de la ley, la sexta de la gracia y la última, séptima del reino eterno de Cristo o del milenio. Lo que son las dispensaciones. Las dispensaciones son exactamente un periodo de tiempo, un espacio de tiempo, a donde Dios puso el hombre a prueba, a donde había principios y reglas, mandamientos que el hombre debería obedecer. Y como el hombre falló, siempre había un juicio también en esta dispensación, ¿ok? Entonces, ahí tenemos las 4 dispensaciones y vamos ahora a conocer específicamente también cómo es cada una. ¿Qué es una dispensación? O economía, ley o disposición de una casa, quiere decir la palabra dispensación. Un concepto que aparece 4 veces en la Biblia. Dispensación en Efesios 1:10, administración en Efesios 3:2 y Colosenses 1:25 y comisión en 1 de Corintios 9:14. Entonces vemos que la palabra dispensación, que también es la palabra o economía, o ley, o disposición, tiene sentido de dispensación, administración y comisión. Es un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Esto es el concepto de Scofield. El trato ordenado con los hombres por parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos, según el diccionario bíblico. Es el concepto que el diccionario bíblico trae. Entonces, el trato ordenado con los hombres por parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. Entonces, tiene que ver con la forma como Dios trata al hombre en un distinto tiempo, ¿cierto? Las dispensaciones también, cada dispensación está relacionada con un pacto también. En cada dispensación Dios hizo un pacto con el hombre. Y ahí tenemos el pacto edémico, que fue el primero, que es ahí con Adán, perdón, en el jardín del Edén. Después tenemos el pacto adámico, después del pecado, el pacto noémico o noeico con Noé, el pacto abrahámico, que es de la promesa, el pacto sinaítico, que tiene que ver con la ley, el pacto davídico, que tiene que ver con David y con el reino, el gobierno de reinado de Israel, y el nuevo pacto, que es el pacto con la iglesia hecho por Jesús. Entonces tenemos ahí los distintos pactos que Dios hizo con el hombre también en cada una de las dispensaciones. Cada dispensación comienza con el hombre establecido por parte de Dios en una nueva posición de privilegio y de responsabilidad, y termina con el fracaso humano que trae como consecuencia la manifestación del justo juicio de Dios. Entonces, cada dispensación, el hombre tiene privilegios y tiene responsabilidades. Lamentablemente, el hombre fracasa siempre y la consecuencia es el justo juicio de Dios. Entonces, por ejemplo, en la dispensación de la inocencia, que fue la primera dispensación, la responsabilidad del hombre era obedecer a Dios, y tenemos ahí los textos que nos apuntan esto. El fracaso fue la desobediencia y el juicio de Dios fue la maldición
en contra de la creación y del hombre y la muerte física y espiritual del hombre. Esta dispensación tuvo su duración desde la creación hasta la caída y hubo también una promesa. Cada dispensación trae una promesa de Dios de un Salvador que encontramos en Génesis 3:15 y la alianza que se hace ahí es la alianza edémica, o sea, la alianza del Edén, la promesa de un Salvador. La segunda dispensación, la dispensación de la conciencia, la responsabilidad era hacer lo bueno. El fracaso fue la maldad del hombre porque hizo lo malo, incluso se comete el primer homicidio y todo tipo de maldad. El juicio fue el diluvio en contra de toda la humanidad y de la creación. La duración de esta dispensación fue desde la caída hasta el diluvio. La promesa fue exactamente el arca y la alianza fue la alianza adámica. La dispensación del gobierno humano, la responsabilidad dispersarse y multiplicarse. El fracaso fue que no se dispersaron, trataron de concentrarse y ahí viene el colmo de esta desobediencia, fue la Torre de Babel, y ahí el juicio fue la confusión de lenguas que hizo con que la gente se dispersase por toda la tierra. La duración de esta dispensación fue desde el diluvio hasta Babel. La promesa de esta dispensación fue el arco en el cielo, que era la promesa de que Dios no iba más a destruir el mundo por un diluvio, y fue la alianza noéica, o sea, la alianza que Dios hizo con Noé. La dispensación de la promesa, la responsabilidad era habitar en Canaán, que Dios dio a Abraham, la orden de que viviera ahí. El fracaso fue que habitaron en Egipto, tanto Abraham como Isaac, como Jacob, trataron de, lamentablemente, huir de Canaán, salir de Canaán, obviamente por las circunstancias que también estaban enfrentando, pero Dios había dicho que deberían permanecer ahí y ellos se fueron a Egipto. El juicio fue exactamente la esclavitud en Egipto. La duración de esta dispensación fue desde Abraham hasta el Éxodo. La promesa fue su descendencia, la promesa que Dios hizo a Abraham de que tendría un hijo, etcétera, etcétera, y su descendencia sería grande y que todos los que él sería bendición para todas las naciones. Y ahí tenemos la alianza abrahámica o el pacto abrahámico. La dispensación de la ley. La responsabilidad era guardar toda la ley. El fracaso fue que violaron la ley, no lograron cumplir la ley, y el juicio fue la dispersión mundial. ¿Ok? La duración fue desde Sinaí hasta el Calvario. La promesa fue la promesa de un sacerdote, rey y profeta como Moisés y como David. Y la alianza o el pacto, aquí tenemos dos pactos, el pacto mosaico, que fue hecho con Moisés y cuando Dios dio la ley al pueblo de Israel, y también o sinaítico, que es el mismo pacto, mosaico sinaítico, y el pacto davídico, ¿ok? La dispensación de la gracia, la responsabilidad es aceptar o creer a Cristo como Salvador y guardar la sana doctrina. El fracaso, rechazar a Cristo y la apostasía de la iglesia. El juicio, la gran tribulación. La duración desde Pentecostés hasta el rapto de la iglesia, o sea, hasta el arrebatamiento. La promesa, salvación para todo el que cree en Jesús y se arrepiente. Y la alianza o el pacto es el nuevo pacto, el pacto hizo
por Jesucristo. La dispensación del reino o del milenio, la responsabilidad es obedecer y adorar al Rey Jesús que va a estar gobernando aquí en esta tierra. El fracaso es que muchos van a ser engañados y la rebelión final cuando el diablo va a ser suelto otra vez después de 1000 años de gobierno de Cristo. Y el juicio va a ser la condenación eterna, el lago de fuego y azufre, la condenación final. La duración de esta dispensación es de 1000 años y la promesa es de un nuevo cielo y nueva tierra y una nueva Jerusalén. ¿Ok? Entonces, estas en líneas generales son las dispensaciones y cada pacto que fue hecho con la generación de esta dispensación. Ahora vamos a ver, es importante conocer los pactos y las dispensaciones porque exactamente nos ayuda a entender cómo Dios estaba tratando con el pueblo en cada una de estas épocas y por qué pasó y sucedieron determinados hechos. Esto nos ayuda a entender el sentido, el significado de la historia que está ahí, ¿ok? Vamos ahora a pasar a otro aspecto que tenemos que considerar cuando vamos a interpretar la Biblia, que es exactamente los tipos de lenguaje que hay en la Biblia. Y la Biblia tiene mucho lenguaje figurado. No todo lo que es la Biblia es lenguaje literal. Hay lenguaje literal, narraciones, descripciones, hechos, que son literalmente como están escritos, y hay otras cosas que son mencionadas en la Biblia que son en el sentido figurado. Entonces vamos a conocer cuáles son los tipos de lenguaje figurado que aparecen en la Biblia para que podamos también entender correctamente los textos bíblicos. Se refiere a dar a las palabras un sentido diferente del sentido propio. Es el uso de los términos en algún sentido no usual. Razones para su uso. Para hacer que se acepte una idea nueva, para dar potencia o fuerza a una idea, para comunicar cierto aspecto de su significado, para adornar una idea y para suavizar un pensamiento fuerte o presentarlo con tacto y decoro. Entonces, el lenguaje figurado tiene muchos objetivos y tiene muchas utilidades cuando se trata de comunicar un mensaje. Y la Biblia presenta muchos de estos aspectos del lenguaje figurado. El primero entonces que vamos a conocer, y esto viene obviamente de la gramática, es el símil. ¿Qué quiere decir símil? La palabra clave que describe esta figura es semejante, similar, ¿ok? Por eso símil, es algo similar. Entonces se dice una cosa, se utiliza una figura para enseñar algo semejante. El concepto es una comparación que se caracteriza por el uso de la palabra como. Entonces podemos identificar un símil, o sea, ideas semejantes con la identificación de esta palabra como, que trata de hacer una comparación. Ejemplos. En el Salmo 102, versículo 6, leemos: me parezco al pelicano del desierto, como el búho de las soledades me he llegado a ser. O sea, el salmista no es un pelicano y también no es un búho, pero aquí él usa un símil, una comparación, y se dice que él estaba en esta condición, ¿ok? Otro ejemplo, Salmo 42, versículo 1, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Aquí tenemos otro ejemplo de símil. O sea, el salmista suspiraba por la presencia de Dios, así como el ciervo anhela por las corrientes de agua. Y ahí, para entender la fuerza de esta comparación, tenemos que estudiar y verificar
¿Cómo es este anhelo del siervo por las corrientes de agua? Es algo sorprendente. Otra figura de lenguaje es la metáfora. La palabra clave que describe esta figura es transportar. Es, pues, dar el sentido de una palabra a otra mediante una comparación mental. El punto es llegar a una semejanza entre las cosas muy diferentes, declarando que una de ellas es la otra. Ejemplo, Mateo 5, versículo 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha hecho insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Entonces, metáfora es cuando se utiliza una imagen, una figura, algo, para decir que otra cosa es aquello. Aquí está hablando de los discípulos de Jesús, que Jesús les dice que ellos eran el sal de la tierra. Obviamente los discípulos no son sal. También dice aquí, vosotros sois la luz del mundo. Los discípulos no son una luz, una lámpara como nosotros conocemos, pero son como la sal, son como la luz. Deben tener las mismas características y propiedades que la sal tiene y que la luz tiene. ¿Ok? Entonces, esto es una metáfora. Metáfora, cuando digo que algo es una otra cosa, para decir no que es la cosa, pero sus características y propiedades. Otra figura del lenguaje es la metonimia. La palabra clave que describe esta figura es designar. Se usa cuando se designa una cosa con el nombre de otra, que le sirve de signo y que indica una relación de causa a efecto. Un ejemplo muy expresivo de metonimia nos lo ofrece las palabras de Abraham en la parábola del rico y Lázaro. A Moisés y a los profetas tienen. Aquí obviamente se hace referencia a las escrituras, ¿cierto? No está hablando literalmente de la persona de Moisés, ni literalmente de la persona de los profetas, porque ellos obviamente no estaban más. Ya habían partido, morrido. Entonces, aquí cuando habla a Moisés y a los profetas tienen, está hablando de es una figura de metonimia, ¿ok? Hablando de las escrituras. La sinédoque. La palabra clave que describe esta figura es relación. Es, pues, tomar una parte por el todo, o el todo por una parte, o la materia de una cosa por la cosa misma. Ejemplo, en Éxodo 4:12, el Señor dice a Moisés, yo estaré con tu boca, que significa estaré contigo. La boca es una parte del todo que es el cuerpo, en este caso Moisés. Entonces aquí tenemos una sinédoque. Cuando se toma una parte por el todo o el todo por una parte, ¿ok? Existe una relación. Entonces, cuando Dios dijo a Moisés, yo estaré con tu boca, en verdad, Dios no estaría solamente con la boca de Moisés, Dios estaría con Moisés cuando iba a Egipto, ¿ok? Otra figura del lenguaje es la ironía. La palabra clave que describe esta figura es contrario o contraste. Por tanto, consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. Parece una burla con el fin de hacer resaltar lo absurdo de la cosa, ¿cierto? Del caso. Primera de Reyes, 18:27, nos presenta la burla de Elías ante los profetas de Baal. Y sucedió que ya al mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía, clamad en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando
o habrá desviado o estará de viaje, quizás esté dormindo y habrá que despertarlo. Entonces aquí vemos cómo Elías utiliza de una ironía para desafiar a los profetas de Baal. Otro figura de lenguaje es la hipérbole. La palabra clave que describe a esta figura es exageración. Consiste en exagerar para dar énfasis al pensamiento. Deuteronomio 1:28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo, el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y además vimos ahí a los hijos de Anac. ¿Qué quiere decir? Los hijos de los gigantes. Entonces vemos aquí una exageración, una hipérbole, cuando los espías hablaron que las ciudades eran tan grandes y fortificadas hasta el cielo. Obviamente no era hasta el cielo. Entonces es una exageración, una hipérbole. Otra figura del lenguaje es el pleonasmo. La palabra clave de esta figura es redundancia o repetición, énfasis. Los vocábulos aparentemente innecesarios dan mayor vigor al lenguaje. Ejemplo, Génesis 40:23, que dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. O sea, si no se acordó, obviamente se olvidó. Entonces, de una forma normal, no había la necesidad de decir que se había olvidado, ya se había dicho que no se acordó. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de pleonasmo, una redundancia. Cuando se dice la misma cosa más de una vez, pero de formas distintas. Entonces, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Ok? Entonces, aquí llegamos al final de la clase número 3 y reconozco que es mucha información y es un poco complicado distinguir e identificar assim em poucas palavras cada uno de estas figuras de lenguaje. Entonces, les animo que otra vez echen una mirada en la gramática, hagan un repaso del lenguaje figurado en la gramática y ahí van a encontrar también más detalles, más informaciones y que pueden ayudar a profundizarse más en este conocimiento. Bendiciones y nos vemos en la próxima clase.